¿Cómo andan? Vamos a ver los aspectos eléctricos de la energía eólica. Para empezar, vamos a analizar los efectos que tiene sobre la red eléctrica, directamente yendo a trabajar sobre los aerogeneradores. La conexión de las turbinas eólicas puede generar los distintos puntos que en las siguientes láminas vemos en detalle: cambio de potencia de cortocircuito, fluctuaciones de red, flicker, asimetría de tensiones, armónicos, subarmónicos y otros efectos de interferencia. Es importante entender que estos varían según la potencia que nosotros vayamos a instalar, o sea, la cantidad de aerogeneradores que vayamos a poner y la tecnología que tenga cada uno de estos, con lo cual al principio vamos a analizar los efectos y después vamos a ver distintas tecnologías que a medida que fueron evolucionando las tecnologías dejaron de tener esos problemas. Ciertos problemas sí o ciertos problemas no, hay problemas que siguen persistiendo, pero los efectos tipo armónicos, vamos a ver que ellos se logran resolver con el paso de la tecnología. Cambios en potencia del cortocircuito. Al instalar los grandes generadores en una red aumenta la potencia del cortocircuito. Al instalar cualquier generador en una red, cambia la potencia del cortocircuito. Y debe comprobarse que las medidas de protección existentes cubren ese aumento. ¿Está bien? Cuando nuestro parque vaya a estar instalado en una red, esa red va a haber un flujo nuevo de potencia, y ese flujo nosotros tenemos que entender por dónde va a pasar, por qué líneas y por qué subestaciones, y tenemos que analizar cuál es, si este aumento en la potencia del cortocircuito va a modificar en algo, con lo cual, si va a modificar algo, lo que quiero decir es si las protecciones son aptas, o sea, si tienen margen para aceptar esa nueva potencia del cortocircuito. Como habíamos visto en la fotovoltaica, acá es muy similar. No es grande, no es muy grande, sino que se lo suele tomar como la potencia nominal. O sea, es bastante chica, ya que pensemos que en otros tipos de centrales, como las térmicas, se estima que son 6 veces más o menos la potencia de cortocircuito respecto a la potencia nominal. En este caso, acá tenemos escrito, ven como esto se debe a la impedancia equivalente vista por la red es muy baja. Dicha impedancia es consecuencia de las máquinas que generan en baja tensión y la energía es producida y recolectada por colectores en media tensión, y luego la estación lo transforma en alta tensión. ¿Está bien? Esto hace que la potencia del cortocircuito no sea un punto grande para tener en cuenta, pero hay que revisar la red cuando uno va a conectar, va a hacer un estudio donde se va a conectar, si está apta o no están aptas las protecciones. Fluctuaciones de tensión y de frecuencia, vamos a ver que depende del nodo que se inyecte, lo vemos en el trabajo práctico. Esto depende si es un parque más grande o más chico, lo que vamos a tener que instalar, lo que nosotros estamos instalando, si tiene más efecto o menos efecto. ¿Está bien? Si es muy grande y debido a la naturaleza del recurso, que el viento tiene fluctuaciones, eso nos va a decir si vamos a tener que poner protecciones adicionales, porque nuestro parque, al ser tan grande en potencia, siempre esto es respecto de lo que es el nodo donde nosotros estamos conectando, tenemos que ver si lo admite o nos genera mucho problema, como estamos haciendo en el TP de encender y apagar el parque y definir si es un parque tipo A o tipo B, que hay unas preliminares acá para verlo en especial. Efecto flicker, acá es cuando empezamos con estas cosas que les dije, con el paso de la tecnología ya se fue solucionando. Pero el flicker es el efecto de la perturbación en la red, tal que una lámpara incandescente lo puede llegar a notar, que se puede producir por variaciones en el viento, variaciones por el sombreado de la torre, cuando pasa el aspa por delante de la torre, como eso genera una perturbación en la red, cambios en el paso de pala, también estamos generando una cantidad, cambio el paso de pala, va a tener menos potencia, eso va a tener un efecto sobre la red, y si nuestro generador está rígidamente conectado con la red, tenemos un problema, y eso va a verlo reflejado inmediatamente porque no tenemos nada que nos amortigue. Al mismo tiempo, los armónicos. Las turbinas de velocidad fija con máquinas de inducción son grandes generadores de armónicos e interarmónicos. Sin embargo,
darse el caso de que los capacitores de compensación magnifiquen el efecto de esos armónicos, con lo cual ahí está. O sea, en principio no son grandes generadores, pero por culpa de los capacitores que tenemos que instalarlos, ya que estos generadores de máquinas de inducción necesitan esta potencia reactiva, necesitan, bueno, con esto, eso es lo que nos genera armónicos importantes. Para las turbinas que cuentan con convertidores electrónicos, que son las convencionales que vamos a encontrar en cualquier parque, es necesario especificar la emisión de la armónica durante la operación continua. Bueno, acá dice deben ser indicados, esto es parte de la norma que nos pide y nos exige de cada aerogenerador. Vemos un poco un diagrama de bloques de cómo trabaja un aerogenerador. Esto es un Vestas, esto es un diagrama de bloques que más o menos cómo trabaja el aerogenerador. Vemos que nos ingresa, tenemos las mediciones, ¿está bien? ¿Qué hace? Tenemos la velocidad del viento y según lo que necesita tenemos el pitch. Vamos trabajando sobre la lógica del aerogenerador para entregar la potencia activa y la potencia reactiva que queremos entregarle y que nos piden. O sea, también tenemos que medir si nos dicen, bueno, no, hay que entregar un factor de potencia de 0,95 inductivo, reactivo, según lo que nos están pidiendo, hay que medirlo y vamos a trabajar sobre la lógica del convertidor para terminar entregando lo que la red nos está pidiendo. Yendo a entender un poco la evolución de cómo fueron los aerogeneradores, vemos que desde el tipo 1 hasta el tipo 4 cada vez vamos a tener menos problemas y vamos a poder trabajar sobre un amplio más grande y vamos a tener eficiencias más grandes. ¿Está bien? Lo mismo vamos a entender que los primeros eran de velocidad constante y los aerogeneradores más modernos son de velocidad variable. Sistema de velocidad fija, la turbina trabaja en condiciones óptimas para única velocidad del viento, el generador está formado por un generador de inducción tipo rotor de jaula directamente conectado con la red. Posee una velocidad fija, un pequeño rango, ¿está bien? Que lo vamos a ver en breve. Esta unión rígida, como dije recientemente, o sea, si la unión es rígida entre el generador y la red, directamente no hay nada que lo amortigue, con lo cual cualquier modificación, perturbación que va a tener el motor del generador se va a ver reflejada y lo vamos a estar inyectando en la red. Las fluctuaciones en el flujo de viento producen fatiga en el eje de la máquina, porque es lo único que estaría amortiguándolo. Es lo que refleja lo rígido que es entre la red y el aerogenerador. Bueno, el eje lo sufre directamente. Y este tipo de máquinas requieren una caja de velocidades para la unión de la turbina con el generador. Pensemos que si tenemos un generador, depende de la cantidad ¿se acuerdan que depende de la cantidad de polos que se tenga? Va a ser la velocidad a la cual gire y la velocidad de frecuencia de red. 2 polos son 3000 revoluciones por minuto, 4 polos son 1500 y así contando, con lo cual vamos a necesitar, al estar esto rígidamente conectado, vamos a tener una caja de velocidades que gire a una velocidad tal que nuestro generador obtenga la frecuencia que necesita para tener 50 Hz, ¿está bien? O sea, multiplicar la velocidad que nos va a dar un aerogenerador que esté girando a 10, 20, bueno, según el viento que tengamos y lo que le demos nosotros, las revoluciones por minuto que esté girando hasta las revoluciones por minuto que necesita la máquina para generar. Vemos que las consecuencias de tener un generador de velocidad fija donde a una sola velocidad podemos tener la potencia nominal y el resto son pérdidas, todo esto que lo estamos perdiendo, en la práctica vimos otros casos donde podíamos obtener todo esto y lo vamos a ver. Pero bueno, en este caso es como acá está trabajando y acá tenemos la velocidad de rotación con el torque, los distintos puntos que va experimentando estos generadores con paso fijo de palas que funcionan a una sola velocidad. Evolucionando, el resto de los generadores, que no son aquellos más primitivos, son los de velocidad variable. La turbina ajusta su característica de trabajo para trabajar en forma óptica para un amplio rango de velocidades de viento. Esto permite a la turbina trabajar en un entorno de punto óptimo en la curva de potencia, o sea, teniendo lo que traduce en un incremento de la energía capturada, permite que el rotor acelere durante las ráfagas y eso después obtenerlo y recuperarlo como energía para generar, o sea, pasa a ser acelera, se transforma en energía cinética y después eso lo vamos a transformar en el generador de energía eléctrica. Disminuyen los problemas asociados a la calidad de energía por el punto de complemento, ya que el generador se encuentra parcialmente
o totalmente desacoplado de la red eléctrica. Acá es donde empezamos a ver que tenemos amortiguadores en el medio para evitar todo esto, ¿está bien? A través de los convertidores de potencia. La curva es igual a la que vimos y usamos en la práctica para los generadores modernos. Como llamamos a la potencia nominal, la velocidad de arranque, y este es el rango de velocidades a la cual funciona perfectamente, es bastante amplio. Acuérdense que esto suele ser alrededor de 12 metros por segundo hasta 25 metros por segundo, con lo cual tenemos esa franja en la cual nos va a ir entregando la potencia óptima. Y nuevamente la función de rotación de velocidad, la rotación del aerogenerador respecto del torque. Bueno, viendo eléctricamente el aerogenerador, ¿qué es lo que tenemos? Los tipos más viejos, los convencionales, que son básicamente motores de inducción, que se los hace girar más rápido que la velocidad de sincronismo. Tenemos el viento, el aerogenerador, la caja de velocidades, que hace llevar esta frecuencia a la cual gira a la frecuencia que necesita el aerogenerador. Un banco de capacitores, que es lo que va a excitar el rotor. Nos va a excitar y nos va a hacer, es necesario, vamos a consumir potencia reactiva. Tenemos un arrancador suave para llevarlo a la velocidad a la cual tiene que girar. Un bypass para que cuando está funcionando esto ya deja de funcionar, directamente la red. Vemos que esto depende del el único rango que tiene es el deslizamiento. ¿Se acuerdan que si tenemos un motor, un motor de 2 polos no va a estar girando a 3000 revoluciones por minuto, sino que va a estar girando un poco menos? Igual que uno de 4 polos no va a estar girando a 1500, sino que va a estar girando un poco menos. Si es poco menos, es el deslizamiento, que es lo que nos va a permitir tener un pequeño rango de operación entre la frecuencia de red, sincrónica de red, y el rango que nos da, con lo cual es muy poco y funciona casi apenas acelerado la velocidad de red para entregar energía. El tipo 2 lo que se hizo fue evolucionar y decir, bueno, trabajando sobre el rotor, cambiándole la resistencia, vamos a lograr cambiarle la impedancia a este rotor y vamos a poder trabajar sobre ese deslizamiento, ¿está bien? El resto sigue siendo exactamente igual y llegamos a aumentar un 10% la velocidad de deslizamiento en lo cual podemos trabajar. Si vemos y analizamos la fórmula de Close, esto es un circuito, es el circuito eléctrico básicamente, y acá queda la ecuación, vemos cómo cambia. Cambiando esto es que nosotros podemos cambiar para un mismo torque la velocidad de deslizamiento que va a tener nuestra máquina. Evolucionó todo esto hasta los generadores doblemente alimentados, ¿está bien? Que se llaman tipo 3 también, donde ya lo que estamos haciendo mediante anillos rozantes es trabajar sobre lo que el rotor está teniendo. Bueno, son conocidos como doblemente alimentados, variando la tensión y frecuencia del rotor puede variarse la velocidad del generador. La potencia nominal del convertidor se refiere, bueno, más o menos 30%. Esto es muy parecido, huele muy parecido a lo que son los variadores de velocidad, donde modificando lo que recibe el aerogenerador, el motor, podemos variando la frecuencia y la tensión, vamos a poder hacerlo girar a otra velocidad. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es al revés, vamos a lo que nosotros recibimos, vamos a darle una diferencia para ampliar, o sea, trabajando directamente sobre el campo electromagnético de este motor, vamos a poder ampliar ese rango y vemos que ya estamos trabajando sobre un rango de velocidades más o menos 30%. Sin embargo, bueno, todavía no nos satisface. Tenemos, acá vemos cómo la velocidad de rotación va cambiando respecto del torque, cómo va cambiando la frecuencia. Esto nos va haciendo que las curvas se vayan desplazando y poder trabajar sobre velocidades de rotación distintas. La última evolución, o sea, lo más nuevo que tenemos son los generadores full converter, donde acá ya la electrónica de potencia nos permite mejorar la eficiencia, obtener cada vez más potencia del viento disponible. ¿Está bien? Acá nos dice que en este tipo, los más básicos de los full converter, tenemos un generador de inducción, tenemos, bueno, vamos en orden, las palas que tienen su pitch, con lo cual pueden ir cambiando su paso de pala e ir variando el viento que reciben. A medida que tienen más viento, van variando su paso de pala para dejar, no rescinden tanta potencia ya que no necesitan tanta. Tienen su caja de velocidades para acoplarse con el generador de inducción. Este generador de inducción va a generar una tensión y una frecuencia determinadas
que no nos interesa, ya que tenemos nosotros electrónica de potencia metida en el medio y vamos a poder alisar la curva y acá generar una sinusoide perfecta, que es la que vamos a terminar inyectando en la red. Acá tenemos que si nos olvidamos de esta parte, la parte de electrónica de potencia puede funcionar sola y puede funcionar como un SBC que va a estar controlando tensión en un punto que nosotros le asignemos. ¿Qué tenemos como beneficio? No nos interesa cuánto esto consuma de reactiva o cuánto nos pidan de potencia en cierto punto, ya que esto sería las veces de un SBC y podemos entregar lo que nosotros querramos. Con la electrónica de potencia desplazamos las curvas de tensión y las sinusoides de tensión y de corriente las vamos desplazando según como nosotros queremos y vamos modificando el factor de potencia del punto cercano que nosotros querramos controlar. Otro tipo de full converter es con un generador sincrónico, se acuerdan, el anterior es asincrónico, es lo único que cambia, pero que necesitamos claramente trabajar, excitar este campo mediante corriente continua, por eso acá tenemos la corriente alterna, corriente continua y nos conectamos directamente sobre este convertidor. Acá, bueno, ganamos un poco de eficiencia con este generador sincrónico, pero la perdemos en parte por este sistema que va a tener escobillas para poder excitar el generador. Para mejorar aún la eficiencia del generador sincrónico, vinieron los multipolos. Esto que hablábamos de que este aerogenerador va a girar a una frecuencia de 40-50 revoluciones por minuto y si nosotros acá tenemos un generador de 4 polos, vamos a necesitar 1500 revoluciones por minuto, con lo cual la caja de velocidades va a necesitar transformarse. ¿Cómo percibir? La caja de velocidades es una gran pérdida, ¿está bien? Porque son efectos mecánicos y nos dan una eficiencia bastante baja, o podremos tener eficiencia del 80%, con lo cual es un montón, perder 20 puntos de eficiencia por la caja de velocidades y todo lo que nos cuesta todo el resto. Por eso lo que se hace es tener generadores multipolo, que el multipolo podemos llegar a tener casi muy similar de lo que gira a la frecuencia que necesita para generar la frecuencia que finalmente necesita la red. Si acá le entregamos algo similar a lo que vamos a necesitar inyectar en la red, bueno, vamos a tener una mejor eficiencia tanto sin la caja de velocidades como lo que vamos a estar metiendo acá. Pero bueno, con la evolución de los rotores de imanes permanentes, nos evitamos tener la conexión esta sobre los anillos rozantes y logramos tener la máxima eficiencia evitando las pérdidas de esos rozamientos ya con los imanes permanentes dentro de este rotor y además siendo multipolo, ¿está bien? Esto va a terminar generando, tenemos electrónica de potencia en el medio que lo que genere lo vamos a terminar rectificando y ondulando y llevándolo a la que nuestra red quiere. Es un tema de eficiencia y al mismo tiempo de costos también, ¿no? O sea, se entiende que mientras más eficientes estos, más compleja la tecnología y más caros son los generadores, pero bueno, es un tema de relación costo-beneficio. Vemos los esquemas para la interconexión de las granjas. Esto son distintas formas de tomarlo. Vemos que son los típicos aerogeneradores. Podemos agarrar, como hacemos, pasa un colector, como había pasado en la parte de fotovoltaica, pasa un colector recogiendo la generación que va dando cada uno de estos aerogeneradores con su transformador que nos los da en media tensión. ¿También? Entonces va un colector circulando, tomando la media tensión y la potencia de cada uno. Pero bueno, según el tipo de parque, las distancias que tengan, piensen que hay granjas eólicas onshore y offshore, o sea, las que tenemos en medio del agua, donde pueden llegar a tener distintos tipos de acoplamiento, ¿está bien? Acá muchas veces vemos lo que dice onshore porque termina siendo el sistema en tierra, donde tenemos todos los aerogeneradores de inducción conectados y en tierra tenemos, esto sería como si estuviese todo esto en el agua y en tierra tenemos la compensación reactiva. O podemos conectar los aerogeneradores por sobre su bus, su barra de corriente continua. Fíjense que si tenemos largas distancias y esto va a terminar estando en tierra, nos conviene transmitir en corriente continua porque se acuerdan que en corriente continua se aprovecha más el conductor, en corriente alterna solamente se aprovecha la capa, bueno, la capa externa y poco la interna. En cambio, en corriente continua se aprovecha todo el conductor, bajamos los costos, pero bueno, todo esto depende de vuelta de costos que tengamos en los conductores contra los costos que es la electrónica potencia
de transmitir en corriente continua. Así que es posible que esto, bueno, entre en el juego. Puede ser que nos baje bastante. Los conductores son caros, es una realidad, y que transmitiendo en corriente continua en media tensión nos pueda llegar, o en alta tensión, nos pueda llegar a solucionar parte del costo, que después en tierra terminamos rectificando. Acá directamente tenemos sobre la corriente alterna y tenemos el link de continua que termina recogiendo y en tierra modificando. Perfecto, estas son las configuraciones. En este caso las máquinas sincrónicas pueden usarse las configuraciones C y D quitando. También se puede quitar la caja multiplicadora teniendo generadores sincrónicos.